Hola, amantes de la historia. Hoy vamos a desenterrar la vida de un hombre que no solo miró las estrellas, sino que cambió para siempre cómo las vemos. Un hombre que se atrevió a desafiar el cosmos y con ello a la mismísima Iglesia. Prepárense, porque la historia de Galileo Galilei es una montaña rusa de genio, descubrimiento y drama. Pero antes no olvides suscribirte y dejarme un like para que YouTube me deje seguir difundiendo el conocimiento y la cultura de forma gratuita. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Imagina un tiempo donde la Tierra era el centro de todo, donde el Sol, la Luna y las estrellas giraban humildemente a nuestro alrededor. Así era el universo para la mayoría en el siglo XVI. Pero un joven en Pisa, Italia, estaba a punto de desatar una revolución. Su nombre, Galileo Galilei. Nacido el 15 de febrero de 1564, este genio renacentista no solo fue astrónomo, sino también físico, matemático y filósofo. Un verdadero polímata, pero con una pasión secreta que lo llevaría a las estrellas. El padre de Galileo, Vincenzo Galilei, un músico y teórico de la música, quería que su hijo fuera médico. Así que en 1581, el joven Galileo ingresó a la Universidad de Pisa para estudiar medicina. Pero, ¿adivinen qué? No duró mucho. La medicina no era su verdadera vocación. Su corazón latía por los números y las leyes del universo. Se dice que durante sus estudios de medicina, Galileo observó un péndulo oscilando en la Catedral de Pisa. Notó que, sin importar la amplitud del balanceo, el tiempo que tardaba en completar una oscilación era siempre el mismo. Este simple acto de observación lo llevó a la ley de la isocronía de los péndulos, sentando las bases para los futuros relojes de péndulo. Después de abandonar la medicina, Galileo se sumergió en las matemáticas y la física. Dio clases privadas y en 1589 regresó a la Universidad de Pisa, esta vez como profesor. Fue aquí donde, según la leyenda, aunque probablemente no ocurrió como se cuenta, realizó su famoso experimento de la Torre de Pisa, demostrando que dos objetos de diferente masa caen a la misma velocidad en ausencia de resistencia del aire. Una idea revolucionaria que desafiaba a Aristóteles. El año 1609 marcó un antes y un después en la vida de Galileo y en la historia de la ciencia. Se enteró de un nuevo invento holandés, el catalejo. Aunque no lo inventó, Galileo lo perfeccionó de manera asombrosa, aumentando su potencia de 3 a 30 aumentos. Y lo que hizo con él cambió nuestra comprensión del cosmos para siempre. En noviembre de 1609, Galileo apuntó su telescopio al cielo nocturno. Y lo que vio era simplemente asombroso. Descubrió que la Luna no era una esfera perfecta y lisa, como se creía, sino que tenía montañas, valles y cráteres, como la Tierra. Esto contradecía la idea aristotélica de la perfección de los cuerpos celestes. En enero de 1610, Galileo observó 4 pequeños puntos de luz alrededor de Júpiter. Noche tras noche, los vio moverse, orbitando alrededor del gigante gaseoso. Eran lunas. Este fue un descubrimiento monumental, ya que demostraba que no todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Había otros centros de movimiento en el universo. Observó que Venus, al igual que la Luna, pasaba por fases. Esto solo podía explicarse si Venus orbitaba alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra. Otra prueba contundente a favor del modelo heliocéntrico de Copérnico. Con su telescopio, Galileo reveló que la Vía Láctea no era una nebulosa, sino una innumerable cantidad de estrellas individuales, muchas más de las que el ojo humano podía ver. Descubrió manchas en la superficie del Sol y observó su movimiento, lo que le permitió inferir que el Sol también rotaba sobre su propio eje. Estos descubrimientos, publicados en su obra Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, en 1610, causaron un revuelo sin precedentes. Galileo se convirtió en una celebridad, pero también en el blanco de la controversia. Las observaciones de Galileo respaldaban la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que afirmaba que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Pero esta idea chocaba frontalmente con la visión geocéntrica defendida por la Iglesia Católica, que situaba a la Tierra en el centro del universo.
basándose en interpretaciones de las Sagradas Escrituras y en la filosofía aristotélica. Al principio, la Iglesia no reaccionó desfavorablemente. Incluso algunos cardenales se mostraron interesados en sus descubrimientos. Sin embargo, a medida que las ideas de Galileo ganaban terreno, la tensión creció. En 1616, la Inquisición declaró el heliocentrismo como formalmente herético. Los libros que lo defendían fueron prohibidos, y a Galileo se le ordenó abstenerse de enseñar o defender estas ideas. Se dice que, en un intento de conciliar la ciencia con la fe, Galileo argumentó que las escrituras no estaban equivocadas, sino que quienes las interpretaban podían estarlo. Una postura audaz para la época. A pesar de la prohibición, Galileo, un hombre de ciencia apasionado, no pudo callar sus convicciones. En 1632, publicó su obra Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde a través de una conversación entre tres personajes presentaba argumentos a favor y en contra de los modelos geocéntrico y heliocéntrico. Aunque intentó presentarlo como una discusión imparcial, la obra era claramente una defensa del copernicanismo. Esto fue la gota que colmó el vaso. En 1633, a la edad de 69 años y ya con problemas de salud, Galileo fue llamado a Roma para enfrentarse al Tribunal del Santo Oficio. El juicio de Galileo es uno de los episodios más infames en la historia de la ciencia. Fue acusado de herejía por desobedecer la orden de 1616 y por defender el heliocentrismo. Bajo la amenaza de tortura, Galileo se vio obligado a abjurar de sus ideas, a maldecir y detestar sus opiniones. Se cuenta que después de abjurar, Galileo murmuró por lo bajo, «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. Una frase que, aunque probablemente nunca dijo en ese momento, encapsula perfectamente su convicción inquebrantable en la verdad científica. Galileo fue condenado a prisión formal, pero al día siguiente, su sentencia fue conmutada a arresto domiciliario de por vida en su villa en Arcetri, cerca de Florencia. Se le prohibió publicar cualquier obra. A pesar de su ceguera en los últimos años, posiblemente causada por sus observaciones directas del Sol, Galileo no dejó de trabajar. Dictó sus ideas a sus discípulos y algunas de sus obras lograron cruzar las fronteras, como Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, publicada en Holanda en 1638. En esta obra sentó las bases de la mecánica clásica. Galileo Galilei murió el 8 de enero de 1642 a la edad de 77 años, aún bajo arresto domiciliario. Pero su historia no termina con su muerte. El legado de Galileo es inmenso. Es considerado el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y sin duda el padre de la ciencia moderna. Galileo fue un pionero en el uso de la observación, la experimentación y las matemáticas para entender el mundo. Su enfoque sentó las bases del método científico que usamos hoy en día. Sus observaciones y su defensa del heliocentrismo fueron cruciales para el cambio de paradigma, demostrando que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta más orbitando alrededor del Sol. Su lucha contra la Inquisición se convirtió en un símbolo de la tensión entre la ciencia y la religión, y un recordatorio de la importancia de la libertad de investigación y expresión. Y aquí viene el dato más impactante. El Vaticano no reconoció oficialmente su error hasta 1992. Sí, casi 360 años después de su condena, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por el trato dado a Galileo. La vida de Galileo Galilei es un testimonio del poder de la curiosidad, la perseverancia y el coraje para desafiar lo establecido. Nos enseñó a mirar más allá de lo que creemos saber, a cuestionar, a observar y a buscar la verdad sin importar las consecuencias. Si quieres apoyar al canal, déjame un like en este vídeo y suscríbete para que sigas enriqueciendo tu cultura de forma entretenida y enteramente gratuita. Hasta el próximo domingo.